de el módulo de hormigón. Yo calculo que para el lunes, que vamos a hacer la presencial siguiente, vamos a tener asignado una aula para el día jueves. Porque el viernes se me complica un poquitín, pero bueno, no importa. Vamos a ver, entre jueves y viernes tenemos que tener una aula. Así que bueno, esperemos que la próxima sea de manera presencial hasta terminar el módulo, que son aproximadamente 6 clases, con un cuestionario final que, no sé, que el cuestionario lo podemos hacer por el Moodle, ¿no? Ya lo vamos a decidir. Así que bueno, hoy entonces vamos a continuar. Vamos a ver entonces el segundo tema, que es diseño y fabricación de hormigones. Ahí voy a presentar la pantalla. ¿Pueden ver la pantalla? Se ve, profe. Bien, perfecto. Bien, entonces, cualquier cosa ya saben, pueden interrumpir, pueden hacer cualquier pregunta que se les ocurra. Así podemos enriquecer un poco más la clase. Bien, en el diseño del hormigón, o sea, ya hemos visto en el capítulo 1, y seguramente ustedes ya lo han repasado leyendo los apuntes, hemos visto básicamente lo que son los componentes del hormigón y cómo afectan en el hormigón endurecido, ¿sí? Vimos que tiene 2 etapas, el hormigón fresco y el hormigón endurecido, y que en la etapa del hormigón fresco era un elemento viscoso, ¿no? Plástico, que se amoldaba al recipiente que lo contiene, en este caso los encofrados. En la etapa de hormigón fresco se le puede hacer un ensayo in situ, ¿sí? Que es el ensayo del cono de Abrams o del asentamiento, ¿sí? Es un ensayo mediante el cual, a ver, yo creo que en el aula está, ustedes me avisan si yo cuando, a ver, vamos a buscarlo por acá, a ver si lo ven. Bien. ¿Planeas iniciar un sitio web WooCommerce? Hacelo con Cookinger.com.ar. Web rápido, optimizado para el mejor. El ensayo entonces básicamente se trata de están viendo la pantalla, ¿no es cierto? Me avisan si no. Se trata de un elemento de chapa. Tengan en cuenta que todo esto está normalizado, ¿no es cierto? Hay una norma específica que está ahí en el aula en uno de los apuntes, la norma IRAN, que hace referencia a este ensayo. Este ensayo es para el hormigón fresco, es decir, en el momento que llega el hormigón a la obra, estamos hablando de hormigón elaborado, ¿no es cierto?
A ver, alguien quiere entrar. Estamos hablando de un hormigón elaborado, llega a la obra y nosotros queremos hacerle un ensayo que nos va a determinar la consistencia del hormigón. No es un ensayo que mide la trabajabilidad, pero nos puede dar una idea, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, va llenando por capas y después va apisonando con una varilla del hierro del 16 o del 20, va apisonando una determinada cantidad de golpes, se sigue llenando en capas hasta llegar a cumplir o a llenar todo ese cono, ¿sí? Ese cono de Abrams. Se rebalsa, se vuelve a apisonar y se enrasa. Todo eso está descrito en el procedimiento de la norma, ¿sí? Todos estos pasos, ¿sí? La capa, bueno, ahí enrasa, ¿no? Ahí enrasa y ahora lo que tienen que hacer es quitar el cono. Una vez que se quita el cono, la mezcla desciende, ¿sí? Dependiendo de la relación agua-cemento, dependiendo de los agregados, de los aditivos, y se mide ese descenso. ¿Eh? La distancia que hay entre la parte superior de la mezcla después de que se acható, después que se asentó, y la altura del cono nos va a dar una idea del asentamiento. Ese es un ensayo que se lo puede hacer in situ, llegado el hormigón a obra. Como les decía, es una forma de medir la consistencia y también de conocer algún aspecto de la trabajabilidad de ese hormigón. También es importante a la hora de utilizar o no algún mecanismo de impulsión, como una bomba, que impulsa el hormigón a determinada altura para poder transportarlo y llenar los encofrados. Cuando se solicita el hormigón a planta, uno de los datos que necesitamos es el asentamiento. El asentamiento que va entre 7 a 15 centímetros. 7 es un hormigón duro, podemos decirle, y ya más de 15 ya es un hormigón blando. De esa manera podemos entonces clasificarlo en obra rápidamente y decidir si es apto o no para lo que yo estoy intentando llenar. Por ejemplo, si yo estoy intentando llenar unas bases, ¿sí? En que las bases, a ver, volvamos acá, pongamos colado, para que tengan una idea de bases completas. Completo hormigón, lo mismo. Si ustedes se fijan, a ver, no hay uno que sea bien con una bomba. Bueno, usemos este. Si ustedes se fijan en las bases,
la base está a un nivel inferior, ¿cierto? Prácticamente en una cota negativa, es decir, desde el nivel de terreno natural hacia abajo hay una depresión, ¿no es cierto? Una cota negativa. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a llenar las bases, la energía potencial que tiene el hormigón en el lugar donde se está mezclando, podría ser una hormigonera o un mixer, ¿sí? Esa energía potencial que tiene, porque a ver si ustedes se imaginan, estas bases que están en una cota negativa, el camión puede acceder hasta el borde de estas bases y vertir el hormigón, ¿sí? Como les decía, esa energía acumulada, esa energía potencial que tiene que ver con la altura, en la posición del hormigón con respecto al pozo, esa energía potencial es útil para que el hormigón sea compacto, es decir, para que tenga una buena compacidad y no queden huecos, ¿sí? Esa energía potencial hace que el hormigón se compacte en el lugar donde tiene que quedar. Pero no siempre se dan estas cosas. Y esta ventaja que tiene hormigonar fundaciones, ¿sí? Habíamos dicho que las fundaciones por lo general están en una cota negativa. Esta ventaja de hormigonar fundaciones hace de que podamos usar asentamientos pequeños, ¿sí? Asentamientos pequeños significa una relación agua-cemento baja, con lo que implica una relación agua-cemento baja, que ya hemos dicho, lo que implica una mayor resistencia. Es decir, como le intentaba explicar en el tema de los asentamientos y de la medida de los asentamientos, ¿para qué me sirve, digamos, medir, conocer el asentamiento de la pasta? Me sirve en el momento de hormigonar algunos elementos. Si yo voy a hormigonar bases, no voy a necesitar que tenga un gran asentamiento, porque voy a aprovechar esa energía potencial que tiene la mezcla antes de caer al pozo para que mi hormigón sea compacto. Cambia la situación cuando yo tengo que hormigonar a cotas mayores que cero, digamos, sobre el terreno natural, en donde voy a necesitar cierta energía para elevar la mezcla, ¿sí? Con lo que voy a necesitar que tenga mayor asentamiento, es decir, mejore la trabajabilidad para poder llenar los encofrados. Entonces, una medida de control podría ser cuando yo hago el pedido a planta del hormigón, entonces una de las características que voy a necesitar nombrar es el asentamiento. Y llegado el hormigón a pie de obra, voy a decidir si ese hormigón es apto o no para el elemento que estoy hormigonando, ¿sí? Por eso que he pedido un determinado asentamiento. Bien, ¿cómo estamos hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Me escuchan? Sí, profe, se escucha. Por ahora todo bien, creo. Bueno,
Bien. Volviendo al diseño y la fabricación de los hormigones, ya conociendo algunos aspectos de sus componentes, del uso, algo hemos hablado también del transporte. Vamos a ver cómo se diseña esa mezcla, esa pasta, que básicamente, o en el 99% de las veces, se la va a usar para estructuras, ¿sí? Para sostener edificios, para construir muros, pantallas, cámaras, y siempre con una función estructural. Puede ser que el hormigón también sirva para una cuestión estética, decorativa, de ornamentación, pero en la mayoría de los casos vamos a utilizarlo al hormigón para estructuras, para resistir cargas, ¿no es cierto? ¿Ustedes conocen algún monumento hecho de hormigón o alguna figura decorativa hecha de hormigón? La que está en la nueva terminal, profe. Ajá. ¿Qué? ¿Se acercaron a ver alguna vez eso? En mi caso no, solo lo vi desde lejos. Sí, sí, bien. Ese es un elemento que se ha fabricado con hormigón armado y ha tenido sus características particulares. No es un elemento común, ¿no? Porque tiene una forma en espiral y se han utilizado hormigones especiales, ¿eh? Como un hormigón autocompactante, que seguramente en el transcurso de las clases va a aparecer su característica. Bien, entonces, en el diseño de la mezcla vamos a tener en cuenta algunas cuestiones. Cuando hablamos de diseño, significa que vamos a encontrar las cantidades necesarias de sus componentes, que ya dijimos que era cemento, agregado grueso, agregado fino, agua y aditivo. El diseño implica determinar exactamente las cantidades de cada uno de sus componentes para obtener una cierta calidad del material final estructural, ¿sí? De eso se trata el diseño, que no nos vamos a meter, digamos, en profundidad, porque son cuestiones de laboratorio que, si bien podemos nombrar algunas, pero no vale la pena meterse en profundidad en cómo se determinan esas cantidades. Lo que sí podemos decir que hay distintos métodos, por ejemplo, el método del Instituto del Cemento Poland Argentino, ¿sí? Que si ustedes entran a su página de internet, van a ver mucha información referida al hormigón, ¿sí? Porque es un instituto que estudia las características del hormigón y constantemente está haciendo publicaciones. Después hay otros métodos de algunos laboratoristas reconocidos que han hecho su propio método para alcanzar o encontrar o determinar las cantidades de cada uno de los componentes en el diseño de una mezcla. ¿Cuáles van a ser las variables que entran en juego para esta tarea? Y una de las variables va a ser la resistencia final, ¿sí? La resistencia final que, a ver si hay un cuadrito por acá. Ahí está el tema de la...
una de las variables va a ser la resistencia final, que va a estar en función del elemento al que queremos, al que queremos fabricar, ¿no? Por ejemplo, vamos a empezar por lo más común. En el reglamento CIRSOC 201, ¿sí? El que está vigente actualmente, en el reglamento nos dan una serie de calidad de hormigones con respecto a la resistencia y está en función, ¿no es cierto?, de su resistencia característica a la compresión. Es decir, a lo que resiste una probeta de hormigón cuando está sometida a una prensa hidráulica en compresión. ¿Se acuerdan que algo vimos del método estadístico que se usaba para determinar ese valor? Entonces, el nuevo reglamento reconoce las resistencias características a partir del H10, ¿sí? A ver, vamos a buscar por acá. Así lo presentamos. Bien, a ver. Aquí está. Acá está, a ver si podemos. Usted me dice si se ve la presentación. ¿Ven un PDF que dice criterio de control? No, profe. Sí, se sigue viendo el otro PDF. Sí, sí, sí. Ajá, bien. Entonces. Bien. Vamos a mostrar el otro. Ahí está. Creo que ahí sí se ve. Fíjense en que acá, en el cuadrito, vamos a ver un cuadrito, están la resistencia que especifica el reglamento CIRSO 201. Fíjense, desde el H15 al H60. ¿Sí? Esto está relacionado con la resistencia específica a compresión en megapascales. O sea que el H15 es un hormigón que resiste una compresión característica de 15 megapascales. Tenemos el H20, H25, 30, 35, 40, 45, 50 y 60. Por ejemplo, H15, que es un hormigón estructural, ¿no? También existen hormigones que no son estructurales, que tienen menor resistencia característica y sirven solo para el relleno, ¿sí? Para rellenar alguna cuestión. También existen hormigones alivianados. Hay varios artículos en el aula de revistas que se especializan en hormigones, donde hablan de estos tipos de hormigones no estructurales. Por ejemplo, en los edificios se suele utilizar un hormigón
alivianado, se le llama, porque en vez de tener agregados de piedra, tiene agregados de poliestireno expandido, perlitas de poliestireno expandido, que hace que se genere una estructura abovedada, ¿no es cierto?, dentro de la masa de hormigón, y tenemos un hormigón que nos sirve para, o un elemento que nos sirve para rellenar, por ejemplo, para trabajar los niveles de un edificio, y al tener tantos huecos, un peso bastante reducido para no sobrecargar la estructura de hormigón. ¿Sí? Existen esos hormigones también, pero que eso no los contempla la norma. ¿Sí? La norma contempla a partir del H15 hormigones que son estructurales. Vamos a dar algunos ejemplos. El H15 lo podemos utilizar para un hormigón, por ejemplo, para un piso industrial, ¿sí? Para por ejemplo, una losa de viguetas. Seguramente ustedes vieron alguna losa de vigueta. A ver, me aguardan un momentito. Ahí vuelvo. Bien, entonces decíamos que el hormigón H15 era un hormigón estructural que podríamos usarlo para pisos industriales que tengan pocas solicitaciones. Podríamos utilizarlo en capas de compresión, por ejemplo, en losas alivianadas. Seguramente vamos a tener tiempo para ver algunos elementos estructurales como con hormigones pretensados, los más comunes. ¿Sí? El H20 ya es un hormigón más común para viviendas. ¿Sí? Se utilizan para viviendas de 2 plantas, 3 plantas, 4. H25 ya vamos a edificios, algunas alcantarillas, obras de arte, obras viales, ¿cierto? Que tienen ciertas exigencias. También lo podemos usar en vigas de puentes pequeños, ya dijimos edificios, para muros de contención, para fundaciones, ya son hormigones más resistentes que se van ubicando en elementos exigidos. H30 ya entramos a vigas, por ejemplo, a hormigón para puentes de mediana envergadura, de 3, 4 luces en carreteras principales. También lo podemos utilizar en edificios en altura, ya más de 6 pisos. También podemos utilizarlo en alcantarillas
grandes, muy grandes, ¿sí? Eh, H35, lo mismo. H40 ya vamos para, por ejemplo, elementos hidráulicos donde tienen que resistir la erosión, ¿no? A donde hay mucha erosión por el transporte de partículas, ¿no? O sea, un escurrimiento superficial. Suele ocurrir, por ejemplo, en los ríos de montaña, una obra muy común que se hace para evitar el arrastre de sedimento. Se utilizan estos hormigones que necesitan tener gran resistencia a la abrasión, ¿cierto? Al desgaste o a la erosión que pueden provocar el transporte de piedras por los cauces superficiales, ¿no es cierto? Bien. Y así, bueno, podemos llegar al hormigón H60, que es el último que contempla la norma, y que ya son hormigones que se utilizan en, por ejemplo, en paredones de diques, también en edificios en altura. Ya, acá en Jujuy se lo usa poco, casi nada. En edificios se utilizó estos hormigones, por ejemplo, hace unos años atrás, cuando se hizo la reparación del dique Los Molinos, ¿sí? El dique Los Molinos es un dique de sedimentos, es decir, que no solamente contiene, controla, mejor dicho, el arrastre de sedimentos del río. Por lo tanto, está en constante contacto con las piedras que arrastra el río. Entonces el paredón se lo reparó con una capa de hormigón H60 para evitar ese desgaste, ¿sí? Recién su compañera hablaba de un monumento en la nueva terminal. Ese monumento, que tiene características especiales, también se lo realizó con un H60, ¿sí? Por las cargas que se desarrollan debido a la forma que tiene el elemento, se optó por este tipo de hormigones que no son fáciles de fabricar, no son fáciles de alcanzar esa resistencia. En Jujuy, en la mayoría de las hormigoneras, no llegan a lo máximo, llegarán al H35, pero se necesita otro tipo de tecnología y materiales para llegar a mayor resistencia. Bien, entonces, todo esto venía a colación del diseño de la mezcla. Habíamos dicho que una de las variables para diseñar la mezcla era la resistencia del hormigón. Si yo necesito un hormigón H20, cuando ingreso a los métodos para el diseño de la mezcla, esa variable me va a influir en las cantidades finales, ¿sí? Otra variable es la granulometría. Vamos a cambiar de archivo. Bien. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Nada? Son más habladores presenciales ustedes, ¿no? O no tienen micrófono. Si no, escriban algo. A ver, nada. Me siento más solo que
Bueno, espero que estén ahí, despiertos. Bueno, eh, bueno, acá en el apunte vuelve a refrescar el tema de las características de los materiales, los cementos. Aquí hay una forma de acopiar las bolsas de cemento. Tengan en cuenta de que la humedad es la que comienza el proceso de fraguado, ¿no es cierto? De esa reacción química que es el fraguado. Inicia con la humedad, entonces hay que cuidar la humedad. Y aparte, el peso, ¿no? Con una mínima humedad también puede hacer de que las partículas de cemento comiencen a reaccionar y a unirse entre ellas, dejando inservible, ¿no? Totalmente esas bolsas de cemento. Bien. La forma de acopiar el cemento a granel, ¿sí? Tengamos en cuenta de que el cemento lo podemos comprar en bolsas, se comercializa en bolsas de 50 kilos o en forma en granel, a granel, ¿no es cierto? A granel necesitamos un elemento, un silo, para poder acopiar el cemento a granel. Y si no en bolsas, bueno, hay que tener ciertos recaudos para acopiarlo. Fíjese que acá hay un cuadrito donde una gráfica, una curva que indica la influencia del estacionamiento prolongado del cemento, ¿sí? Cómo va disminuyendo la resistencia en forma porcentual de acuerdo a los días de estacionamiento, ¿sí? O sea que no es buena idea acopiar cemento y además teniendo en cuenta que tiene una fecha de vencimiento, ¿sí? Si bien estamos hablando de aquel cemento estrictamente que lo usamos para estructuras, ¿sí? También hay cementos que se utilizan para hacer mezclas, morteros, mezclas de asiento, contrapisos, revoques. Bueno, esos son mezclas que no necesitan o que no tienen una exigencia estructural, por lo tanto el cemento no tiene tanta exigencia, ¿no? Si hablamos para un cemento, para fabricar componentes estructurales, el cemento sí tiene gran preponderancia. Bien. Los agregados, entonces. Los agregados va a ser otra variable dentro de la mezcla. Habíamos dicho entonces que la primera variable era la resistencia del hormigón. Otra variable podría ser la calidad del cemento, ¿sí? Fíjense que acá dice CP40, CP30, eso está relacionado con la calidad del cemento, que también influye en la resistencia final. O sea que la variable cemento también está incorporada dentro del método del diseño de una mezcla, ¿no? Aunque con menor incidencia, ya que al ser un elemento industrializado, los resultados son uniformes, ¿eh? Entonces, hablando de los agregados, ya habíamos hablado anteriormente algo sobre esto.
también es importante en el diseño de la mezcla, ya que se acuerda que habíamos hablado de la propiedad de los agregados finos, que era la superficie específica, ¿eh? Que nos determinaba la cantidad de cemento necesaria. Entonces, como es una de las características de los agregados que influyen en el diseño de la mezcla, además de los tamaños, ¿sí? Como ya habíamos visto también, fíjense que acá tenemos agregado grueso, canto rodado. El canto rodado tiene las aristas más redondeadas. Y el agregado triturado o piedra partida tiene las aristas más vivas. ¿Bien? Entonces, el análisis granulométrico es el que va a introducir otra variable en el diseño de la mezcla, ¿sí? Fíjense en que la norma para el estudio o el ensayo granulométrico es la IRAM 1627 del Instituto de Racionalización Argentino de Materiales, y esa norma nos da una serie de tamices de 150, 250, 500 micrómetros, y el tamiz 1, 2, 4, 5, 8, 13, sí. Bien. Dentro de las características de la granulometría se va a resaltar una más, que es el tamaño máximo nominal, ¿sí? De la abertura de malla en milímetros del menor tamiz irán a través del cual puede pasar el 25% el módulo de finura, y estas son todas características de los agregados que salen del ensayo de granulometría, ¿sí? El módulo de finura, suma de los porcentajes retenidos acumulados en los 10 tamices dividido por 100. ¿Cómo es el ensayo de laboratorio? ¿Qué tenemos aparte de la granulometría? Podemos calcular la densidad de los agregados, también un dato que sirve para el diseño de la mezcla. Y la densidad aparente de los agregados también es otro dato que está presente en el diseño de la mezcla, ¿sí? Uno es la relación entre la masa de partículas seca y el volumen correspondiente de la misma. Y la densidad aparente es la relación entre la masa de la partícula y el volumen del recipiente que lo contiene. Se diferencia material suelto y material compacto, ¿sí? En el aparente, digamos que en la densidad de agregado, el volumen que medimos, están incluidos los huecos, ¿sí? Puede decir que hay huecos entre granos, se produce un hueco. Y la densidad aparente, ahí, de acuerdo a un método que se utiliza para calcular ese valor, se eliminan los huecos, ¿sí? Y el volumen es netamente del agregado. Veamos qué pasa con el agregado fino. Ya algo habíamos hablado, también llamadas arenas, ¿no? Son de origen silicio. Las arenas trituradas solo pueden emplearse en mezclas con arenas naturales, módulo de finura 2, 3 y 3,1 preferentemente, ¿sí? Es decir, que en el caso de la arena no podemos usar piedra partida, sino tiene que ser una mezcla con canto rodado o arenas naturales, ¿sí?
porque en el proceso de trituración se debilitan. Entonces no podemos utilizar solamente arena que proviene de la piedra partida, sino que hay que mezclarla con arena natural. Fíjense que en la norma IRA aparecen los límites de acuerdo a los tamices, las curvas límites que habíamos hablado la otra clase, en donde tenemos el tamiz 150, 300, 600, 118, 236, 475, 950 milímetros. Y las curvas que se dibujan con los pesos pasantes, ¿eh? En el tamiz 950, en la curva A, pasa el 100% del material. En el tamiz 475 pasa el 95% y así, ¿cierto? Pasa el 80%, el 50%, el 25%, el 10% y en el tamiz más fino el 2%. El 150 sería el más fino, ¿sí? Que prácticamente, si ustedes se lo imaginan, es como una tela, ¿sí? Una tela. La curva B también abajo está dibujada, ¿no? Ahí abajo se la ve dibujada. Curva A, B y C. En la curva B también, y en la curva B y C, el primer tamiz pasa el 100% del material, o sea que posiblemente tenga una abertura muy grande. En el segundo tamiz, ya en la curva B y C, también pasa el 100%. En el tercer tamiz pasa lo mismo y a partir del cuarto ya va reteniendo y luego se dibujan estas tres curvas que son las curvas límites. ¿Sí? Son las curvas límites que dan las normas IRA, que también están adoptadas para los reglamentos. ¿Sí? Reglamento CICSO 201 y las normas IRA. Entonces, nuestro material tiene que estar entonces dentro de estas curvas límites, ¿sí? Para que sea aceptado. ¿Alguna duda? ¿Alguna aclaración? ¿Algún comentario? ¿Nada? No, profe, por ahora no. Bien. Para el agregado grueso, entonces, es el mismo concepto con sus distintas curvas, ¿sí? Dependiendo del tamaño nominal, ¿cierto? Que va desde los 13 milímetros, de los 4 a los 13 y de los 4 a los 37 milímetros. ¿Sí? Son los diferentes tipos de aberturas de mallas, ¿sí? Que se utilizan para normalizar los agregados. Y de esa manera poder tener hormigones de alta calidad, ¿sí? El agregado, entonces, para que cumpla
con los estándares de calidad previstos en los reglamentos, sí o sí su curva granulométrica tiene que estar dentro de las curvas límite. Y podría ser un ensayo inicial en el caso que les toque hacer una dirección de obra, digamos. El director de obra, ustedes saben que es el que representa el comitente, porque el comitente no está obligado a conocer aspectos técnicos, sino es el que encarga la obra y delega su autoridad en una dirección técnica, que es la que hace cumplir la reglamentación en los pliegos que estipulan los contratos. Entonces, un ensayo sencillo es el de granulometría. Digamos que lo único que hay que tener es una balanza de precisión y la serie de tamices normalizados, que lo podemos conseguir fácilmente, y de esa manera hacer un control previo de la calidad del hormigón. Acá más o menos hay una imagen de las curvas límites, A, B y C. Fíjense cómo la A es la más gruesa, la B tiene más fino y la C más fino aún. Acá está el gráfico del granulométrico para tamaño nominal máximo de 19 milímetros. Curvas A, B, C y D, como lo define esa 563, 487. Acuérdense que ese módulo de fineza sale del análisis granulométrico. Está en relación de los retenidos, de los porcentajes retenidos por tamiz. Tengan en cuenta de que no vamos a exigirle que se aprendan la serie de tamices, ni que se aprendan, no, el concepto, ¿sí? Y traten de captar el concepto a lo que apuntamos, digamos. ¿Cuál sería la calidad del componente, en este caso el agregado? Y cómo encuentro esa calidad o cómo puedo controlar esa calidad, ¿sí? Eso es lo que me interesa que ustedes sepan. No me interesa que sepan la serie de tamices que se utilizan en la norma IRA, ni nada de memoria, ¿sí? Sino conceptualmente cómo influye dentro del hormigón el componente agregado, cuáles son los estándares de calidad y cómo hago para obtener esos estándares de calidad. ¿Sí? Como cualquier producto. Con el caso del agua, como habíamos dicho, el agua de amasado para los morteros y hormigones, habíamos dicho que si era potable, ya podíamos concluir que era apta para este tipo de mezcla. Y si no era potable, había que hacer unos ensayos y determinar los componentes del agua y que no supere ciertos límites, ¿sí? Contenido máximo de material orgánico, residuos sólidos, sulfatos y cloruros, habíamos dicho que eran los más perjudiciales, hierro, carbonatos y bicarbonatos alcalinos y el pH, ¿sí? Esas serían lo que deberíamos prestar atención en el momento que hagamos el estudio en laboratorio del agua. Deberíamos exigirle al laboratorio los valores
que están presentes en esa muestra de agua. Y de esa manera decidir si el agua que yo voy a utilizar es apta o no. Otra variable en mi diseño es la relación agua-cemento. ¿Sí? Ya habíamos dicho que una variable era la resistencia. Otra, la calidad del cemento. Otra, la calidad de la granometría. La calidad del agua. Y otra es la relación agua-cemento. ¿Sí? Y esta es una de las más preponderantes para determinar la cantidad de los componentes para el hormigón, como ya dijimos, cemento, arena, ripio, agua y aditivos. Este gráfico ya lo habíamos visto, ¿no? Que era cómo influye no, este no lo vimos. La relación agua-cemento y el volumen de poros, la porosidad. ¿Sí? Fíjense que a menor relación agua-cemento se va disminuyendo la porosidad y a mayor relación agua-cemento va aumentando esa porosidad. Estos cuadritos son muy útiles, así que yo les recomiendo que los aprendan bien y les va a ayudar, digamos, a formar esa idea y ese concepto que nosotros necesitamos que formen ustedes en su cabeza de lo que es el hormigón. Bien, ¿qué más tenemos acá? Y bueno, acá estas tablas no dejan de ser unas recomendaciones, ¿sí? Todo esto se determina en laboratorio, pero para poder tener un punto de partida, podemos tomar este tipo de tablas donde nos da una idea de la cantidad de agua que se necesita. Acá otro cuadro de los hormigones de densidad normal y una estimación de relación agua-cemento. ¿Sí? Tengan en cuenta entonces, cuando vamos a diseñar la mezcla, habíamos dicho que una de las variables era la relación agua-cemento. Entonces, si yo quisiera fabricar un hormigón para estructuras expuestas al aire, el punto 2, a la intemperie, clima lluvioso, semiárido, solo por excepción temperaturas debajo de los 0 grados, me recomienda esta norma una relación agua-cemento de 0,53. Y así para diferentes tipos de usos de hormigones, me da una recomendación. ¿Sí? Es solo una recomendación. Puede que esté distorsionada, puede que no sea correcta, pero es una aproximación, un inicio para poder comenzar el diseño de los hormigones. ¿Alguna duda hasta ahí? No, profe. ¿Se entiende todo? Sí, acá tenemos unas relaciones agua-cemento, ¿sí? Vuelvo a repetir, así queda bien claro. Entonces, la relación agua-cemento es una de las variables más importantes en el diseño de mi mezcla.
el diseño está relacionado con las cantidades, ¿no es cierto? Cantidades en peso de cada uno de los componentes. Por eso es que hay que tener bien claro qué es y cómo actúa la relación agua-cemento en una pasta de hormigón. Acá hay un cuadrito, ¿no? Que dice relación entre resistencia media y relación agua-cemento. Arriba está agua-cemento y abajo está cemento-agua. Y de este lado están las tensiones medias de compresión. En megapascales. Entonces, para una relación cemento-agua 18:8, está la gráfica de la curva de cómo se comporta esa mezcla, modificando las relaciones agua-cemento y viendo hasta dónde dan las resistencias. Si voy aumentando la relación agua-cemento, es como que el gráfico aumenta las tensiones. Y eso es por una cuestión también de la trabajabilidad, ¿no es cierto? O sea que la trabajabilidad también influye en la resistencia final del hormigón. Y bueno, con respecto de los aditivos, que ya habíamos hablado algo, están normalizados por la norma IRAN 1663, son compuestos químicos que se añaden en pequeñas cantidades y modifican la propiedad del hormigón. Entre lo más usado, ya vimos, los acelerantes, los retardadores, los plastificantes. Los aditivos básicos son el incorporado de aire, ¿sí? Que sirve para romper con los conductos capilares, que son muy perjudicial en ambientes climáticos extremos. Es decir, si yo tengo un hormigón muy, mejor dicho, un hormigón que tiene conductos capilares, que seguramente ustedes vieron en algún momento cómo la tensión superficial del agua, la fuerza que tiene la tensión superficial del agua, y que es inversamente proporcional al diámetro. Si yo tengo un diámetro muy pequeño, la fuerza se hace grande, la fuerza de tensión superficial de un líquido. ¿Sí? Ustedes pueden ahondar si quieren sobre ese tema, pero la ascensión capilar, digamos, en un elemento depende del diámetro, ¿no es cierto? Por eso es que le llaman capilar. O sea, es muy pequeño el diámetro y desarrolla grandes fuerzas donde el líquido puede ascender. Entonces, si yo logro romper esos conductos capilares incorporando aire, evito un problema grave, que es que de día se llenen los conductos con agua. Estamos hablando de conductos capilares, ¿no? O sea, muy pequeños, que se llenen de agua, y el domingo, o mejor dicho, la incorporación, les digo domingo porque me estoy acordando que tenemos que hacer un domingo en el domingo, y tenemos estas características. Pero la incorporación de aire va a ser de que rompa esa capilaridad, ¿cierto? Rompa esos conductos, evite la presencia de agua dentro de la masa de hormigón, y una amplitud térmica muy grande haga que rompa ese hormigón, es decir, se llene de agua los conductos internos, congele
y esa fuerza me rompa el hormigón. Los fluidificantes, bueno, ya habíamos hablado que eran elementos que mejoraban la trabajabilidad, también el asentamiento, ¿no es cierto? Le va a dar un asentamiento más grande, pero no modifica la relación agua-cemento. Existe también los superfluidificantes, digamos que con los superfluidificantes podemos fabricar los hormigones autocompactantes, que son un tipo de hormigón que se utiliza en zonas sísmicas donde la densidad de armadura es muy grande y necesitamos un hormigón muy fluido para poder rellenar, y se llama autocompactante justamente por eso, digamos, porque puede fácilmente llenar cualquier recipiente. El retardador de fraguado, bueno, teniendo en cuenta de que la mezcla del hormigón fresco tiene un determinado tiempo, ¿cierto? Una vez que inicia el fragüe, inicia el proceso de endurecimiento y hay una ventana de tiempo en donde el hormigón está en estado fresco y luego pasa al estado endurecido. Esa ventana de tiempo del estado fresco a veces no es suficiente para poder manipularlo, ya sea porque el lugar de hormigonado queda muy lejos y se necesita transportarlo grandes distancias, con lo que implica mayores tiempos, y se corre el riesgo de que se inicie el fraguado, ¿cierto? Y cuando llegamos al destino, ya tenemos un hormigón endurecido o en proceso de endurecimiento, con todos los problemas que acarrea eso, ¿cierto? Que no poder utilizar el encofrado o no poder llenar el encofrado porque ya se encuentra en proceso de endurecimiento. Entonces, este tipo de aditivos haría de que ese fraguado, ese inicio de fraguado se dilate en el tiempo para poderlo manipular. Está muy relacionado el retardador de fraguado y el acelerador con el componente el yeso, ¿no? Que es un componente que se le adiciona a la mezcla carbonizada de piedra caliza y es la que me va a regular estos tiempos de fraguado. Por lo general, el hormigón comienza el proceso de fraguado a la 1:15, 1:30, ¿sí? O sea, serían unos 80 minutos o 90 minutos, ya comienza el proceso de fraguado. O sea que tenemos esa ventana de tiempo para poder manipularlo. Y en el caso contrario, cuando queremos que el hormigón entre en servicio rápidamente, le incorporamos un acelerador de fraguado que hace de que el proceso acelere y que en un periodo de 7 días ya tengamos un hormigón que pueda soportar las cargas de servicio, que normalmente hubieran llegado a los 28 días, ¿sí? Pero con el acelerante ya podemos a los 7 considerar que puede entrar en servicio, ¿sí? Es muy útil. Bueno, acá vemos los superfluidificantes, habíamos dicho que eran aquellos que le daban un torno prácticamente líquido a la pasta y se utilizaban en lugares donde teníamos una gran densidad de armadura. Bien,
¿Cuáles van a ser las especificaciones técnicas que yo necesito para un hormigón en obra? ¿Eh? Voy a tener que conocer muy bien la resistencia a la compresión. Esa resistencia la voy a conocer porque el proyecto me pide una cierta resistencia, entonces esa la tengo que conocer muy bien y en el momento de hacer el pedido del hormigón en obra, tengo que tener bien claro qué hormigón voy a pedir. ¿Sí? Entonces, la resistencia a la compresión es una de las características más importantes a la hora de pedir un hormigón. ¿Sí? La trabajabilidad también puede ser una característica importante y ya se acuerda que habíamos dicho que el ensayo del cono de Abraham nos daba una idea de eso. Entonces, puede ser una característica más a la hora de solicitar un hormigón de planta. La resistencia, ¿no es cierto? Voy a decirle, bueno, necesito un hormigón H20 con un asentamiento de 7 centímetros, porque lo voy a usar para llenar las bases. La velocidad de fraguado también podría ser otra característica a la hora de pedir el hormigón, ¿sí? Si es que no necesito retardador o acelerante, bueno, no diré nada, pero también se puede pedir en el momento de solicitar al proveedor el hormigón, se puede dar esta característica. El peso también podría ser una característica, ya que muchas veces necesitamos un hormigón en masa que sea pesado para, por ejemplo, algún muro de contención. Acuérdense de que habían muros de contención que son de tipo Bensula, que son hormigones armados, o muros de contención por gravedad, o sea que funcionan por el peso propio del muro. Entonces, muchas veces, a lo mejor, yo voy a necesitar de que el hormigón con el que estoy fabricando mi muro sea más pesado que lo normal. Porque estoy fabricando un muro de hormigón que funciona a gravedad. Es decir, que la estabilidad de la estructura se lo da el peso. Entonces yo podría pedir un hormigón de un peso específico más grande y para eso tendría que incorporarle algún otro elemento, como podrían ser escorias de altos hornos, ¿sí? Que tienen un peso específico alto y le van a modificar el peso específico de la mezcla final de hormigón. El peso específico normal de un hormigón es de 2,4 toneladas por metro cúbico. Si yo quiero tener un hormigón más pesado, debería incorporarle agregados que tengan un peso específico mayor. Bien. Con respecto a la resistencia del hormigón, que ya hemos hablado un poco también, ¿no? O venimos hablando de la resistencia en prácticamente en lo que va de estas dos clases hemos hablado bastante. Y aquí, bueno, están los apuntes, ¿sí? Habíamos dicho de que se calculaba la resistencia específica del hormigón mediante un método estadístico, utilizando el gráfico de la campana de Gauss, ensayando probetas normalizadas, ¿sí? Normalizadas también por la norma IRA, fabricándolas, curándolas
y ensayándola a diferentes edades, ¿sí? 7 días, 14 días, 21 días y 28 días, ¿sí? A veces necesitamos, no podemos esperar los 28 días para saber la resistencia del hormigón. Se puede hacer un ensayo previo a los 7 días y mediante una tabla de corrección se puede llegar a determinar en 7 días cuánto valdrá la resistencia a los 28. Fíjense que acá vemos una prensa, ¿sí? Una prensa estándar, donde la probeta de hormigón es eso que está entre dos como cabezales plateados, ¿sí? Esa cosa gris que está entre dos cabezales plateados, con lo que para ensayar la probeta se necesita encabezarlo la probeta para que no aparezcan tensiones parásitas, es decir, para que las dos caras extremas de la probeta sean exactamente paralelas y lisas. Si no fueran paralelas, las dos caras de la probeta, se introducirían tensiones parásitas, digamos, que nos harían que los resultados no sean válidos. Por lo tanto, este proceso de encabezado es muy importante para el ensayo a la compresión. Ahí se lo ve clarito, el encabezado, esas cosas plateadas. Acá da unos ejemplos. Por ejemplo, cuando se fabrican los túneles, ¿sí? Se hace una máquina, va cavando y las paredes del túnel se van estabilizando con hormigón y acelerante de fragüe, que hace que prácticamente una vez que sale de la bomba, llega a la pared del túnel, instantáneamente endurece para poder darle estabilidad a esas paredes de tierra, ¿no es cierto?, que han ido apareciendo, aparecen cuando avanza la máquina, excavando y haciendo el túnel para un subterráneo, por ejemplo. Bueno, acá están de nuevo las clases de hormigones. Bueno, ya hemos hablado de los componentes, ¿no? Ahora, en el apunte, ahí hay un resumen de cómo influye la calidad de los componentes a la resistencia del hormigón. Sí, es lo que estamos hablando, es lo que venimos hablando. Así que acá está un poco más resumido, así que está bueno que lo lean y lo entiendan bien. Acá está explicado el ensayo del cono de Abrams, ¿sí? Eso que vimos en el video. Acá está escrito. Acuérdense que todo tiene un procedimiento, nada se hace al azar, es decir, el cono tiene unas dimensiones determinadas, la varilla tiene un diámetro determinado, se va llenando por etapa el cono, ¿sí? Cada 10 centímetros se va apisonando con la varilla y así hasta llegar al borde y quitar el cono, ¿sí? Todo está normalizado. Con respecto a la velocidad de fraguado, también acá hace menciones, los pesos específicos, todo lo que venimos hablando está acá.
Acá hay un pequeño ejemplo de cómo se diseña la mezcla y este es un método de la ACI, ¿no es cierto? Del American Concrete Institute, que son las normas norteamericanas. Y bueno, para este apunte se tomó el método de la ACI para el diseño de mezclas, ¿sí? Hay un ejemplo rápido, ya le dije que lo que me interesa es conceptualmente cómo influyen los componentes para lograr ese diseño de la mezcla. ¿Sí? Acá están el método estadístico, las diferentes campanas, dependiendo de los resultados, ¿no es cierto? Los resultados del ensayo a compresión de todas las probetas. 30 probetas pide la norma. De las 30 probetas se ensayan a compresión y se van registrando los datos y me va apareciendo una campana. Mientras más esbelta, los resultados son más certeros, es decir, tienen poca dispersión. Mientras más achatada, los resultados son más dispersos. Bueno, acá hay un ejemplo. Después, si usted quiere entender un poco más, lo ven. La relación agua-cemento, también acá hay un ejemplo. Ya hemos hablado bastante de la relación agua-cemento. Los pesos de los agregados. Acá esto también es muy interesante. Fíjense cómo podemos convertir en el diseño entonces de la mezcla. Los resultados finales van a estar dados en kilogramos, pero imagínense que esto sirve para una planta de hormigón donde tiene balanzas, ¿sí? Pero si nosotros tendríamos que fabricar el hormigón in situ, ¿sí? No tenemos balanza, entonces es válido hacer una conversión entre peso y volumen. Cosa que el volumen es fácil de medir, ¿sí? Por ejemplo, se lo puede medir en baldes, tachos, canastos, ¿sí? Son recipientes de un volumen conocido. Entonces, cuando yo tengo la dosificación de mi hormigón, lo tengo en peso, lo puedo convertir a volumen y de ahí utilizar los elementos de obra para fabricar mi hormigón y ser lo más preciso posible. Y acá todo está relacionado a eso. ¿Cómo deberíamos hacer el control del hormigón en una obra? Dice respetar las proporciones obtenidas en el laboratorio. Eso es importantísimo, digamos, no alterar, digamos, porque estuvo pensado y muchas veces, por un tema de costo, ya que el cemento es dentro de la estructura de costo del hormigón, es el que más peso tiene, muchas veces se diseñan las mezclas muy al límite, ¿sí? No se dan márgenes. Entonces, si yo modifico en las cantidades, estoy cometiendo un grave error. Otra cosa que es importante es controlar la humedad de los agregados, ¿sí? Si yo tengo acopiado los agregados para fabricar mi hormigón y ha caído una lluvia, ese agregado que estaba seco y que se estudió todo en seco, ahora tiene humedad. Más la humedad de la pasta fresca, se modifica la relación agua-cemento. Y eso ya sabemos lo perjudicial que es. No utilizar agregados que contengan sales o material orgánico. Bueno, eso también es importante. Tienen que ser agregados limpios, lavados. No utilizar cemento que denote inicio de un proceso de fraguado. Y son los famosos grumos, ¿sí? Cuando está en contacto con la humedad, a veces la misma humedad del ambiente,
hace de que empiece el proceso de fraguado y tiene un grumo que no se lo puede usar, digamos, para cosas, cuestiones estructurales. Quizás para otro tipo de cuestiones sí le podemos usar. Controlar constantemente que el asentamiento del cono de agua se encuentre dentro del límite. Bueno, cada vez que llegue un pastón, es decir, un camión, se hace el ensayo del cono de agua. Si se usan aditivos, deben hacerse previamente la mezcla de prueba para asegurarse. Bueno, eso también es una práctica sana, digamos, porque a veces los aditivos son traicioneros cuando no lo usamos con una buena proporción. Y como es tan pequeño el aporte, mejor dicho, el volumen es tan pequeño que se hace difícil medirlo al aditivo. Entonces, por ahí si se nos va la mano, hay que hacer una prueba para asegurarse de que el aditivo funciona bien. En el transporte del hormigón, si ustedes ven los mixers, es que un tambor que va girando es un elemento que evita la segregación. ¿Sí? Diferente es, por ejemplo, transportar el hormigón en una caja de un camión, en donde vamos a tener serios problemas de segregación, es decir, que los agregados más gruesos se van a ir al fondo y los más finos van a ir hacia arriba, y eso también va a hacer que el agua se expulse. Entonces, esa segregación hay que evitarla. Para eso usamos el mixer. Y también la cantidad de probeta que se va a extraer por cada pastón, ¿sí? Pastón le vamos a decir el camión al mixer que lleva hormigón y que tiene aproximadamente entre 6 y 9 cubos. Entonces, cada vez que llega un camión, se toma una cantidad de muestras. Por lo general son 3. 3 se queda el contratista, 3 el proveedor y 3 la dirección técnica. ¿Sí? Se toma 3 porque para corroborar, a ver, está normalizado también esto, ¿no? Pero la norma te castiga con muchas probetas, pero sería una práctica sana tomar 3 probetas. Una para ensayar, la segunda para comprobar y la tercera para asegurar, digamos, de que esa es la resistencia a la que está rompiendo el hormigón. El exceso de agua, ya hablamos mucho, aquí está todo descrito cuáles son los problemas que aparecen por el exceso de agua. Tareas complementarias. Bueno, sí, controlar la calidad de los componentes, eso ya hablamos. Constantemente estar controlando la calidad de los componentes. La más sencilla es la granulometría. Y después también controlaría el acopio de cemento. Hay una forma de elaborar hormigón también en Omura, ¿sí? Que no está recomendado. No está recomendado la fabricación de hormigón in situ, digamos. Aunque puede darse, ¿no? Si estamos muy alejados de una planta, puede darse que tengamos que fabricar el hormigón in situ, con lo que se deberá, toda esta cuestión de calidad que estamos viendo, se deberá extremar, ¿no es cierto? Porque in situ significa trabajar con volúmenes y no
y tener una baja precisión, ¿no es cierto?, de las cantidades que van incorporadas a la mezcla. Bueno, acá está una descripción de cómo extraer las muestras, ¿sí?, que salen de la norma IRA. Bien, hasta acá dejamos entonces esta clase. La próxima clase nos vemos el lunes entonces a las 4 de la tarde. ¿Les parece? Sí, profe. Profe, ¿no era a las 5 los lunes? Cambió. Perdón, a las 5, no, a las 5, perdón. Bueno. No, está bien. Gracias por hacerme acordar. A las 5, entonces, como era siempre. Sí, profe. Ok, profe. ¿Les parece bien a las 5 o quieren que adelantemos? Para mí está bien a las 5, profe. No sé cómo quedarán los compañeros. No, bueno, Sí, a las 5, profe. listo. Bueno, profe, nos vemos. Hasta el lunes. Hasta el lunes.